Para finalizar la sesión virtual del día de hoy, vamos a ejecutar el ejercicio número 9 del taller de Momentum. En este ejercicio número 9 nos indican que desde un embalse grande, este embalse de aquí a la izquierda, miren que nos están especificando que es un gran embalse, es decir, que es un tanque ancho o grande. Entra agua a una tubería y al salir de esta, miren que por aquí está saliendo el agua en forma de chorro libre, choca con una placa deflectora de 90 grados como se muestra en la figura. Aquí hay una placa deflectora, lo que quiere decir una placa deflectora es que modifica el ángulo o la dirección de un chorro. Como esta es de 90 grados, entonces si el flujo entra horizontal, sale vertical, en este caso hacia abajo. Si sobre el deflector se desarrolla un empuje horizontal de 891.8 newton, es decir, si el chorro al chocar con el deflector genera una fuerza horizontal de magnitud tal como nos la indican en el ejercicio, de esta yo sí estoy seguro que la fuerza que el chorro le hace al deflector va de izquierda a derecha. La dibujo horizontal porque el enunciado me lo indica. Miren bien que ahí dicen o aclaran que es un empuje horizontal. Tiene una magnitud de 891.8 newton. Nos preguntan, ¿cuál es la potencia desarrollada por la turbina? Miren bien que del embalse hacia la salida del chorro a la atmósfera tenemos una turbina. Esa turbina le roba energía al flujo. Nos preguntan entonces cuál será la potencia generada por esa turbina. Antes de proceder a desarrollar este ejercicio, quiero que discutamos acerca de la teoría de deflectores. Un deflector es una estructura o una obra civil sencilla. Sin embargo, según las modificaciones que hagamos, el análisis teórico, numérico y físico de esa estructura se puede complicar más o menos. En los ejercicios prácticos que realizamos en mecánica de fluidos, podemos realizar las siguientes suposiciones. Pero pilas a lo siguiente, todas esas suposiciones que les voy a indicar van a ser válidas a menos que el ejercicio indique lo contrario. Aquí tenemos una placa deflectora con un ángulo cualquiera, no nos interesa el ángulo, un chorro libre que está sometido a presión atmosférica, a excepción del punto donde choca con la placa, entra por el punto 1 al deflector y sale por el punto 2 del deflector. Si aplicamos Bernoulli entre los puntos 1 y 2 del deflector, o en realidad no son puntos del deflector, entre el punto 1 aguas arriba del deflector y el punto 2 aguas abajo del deflector, tendríamos lo siguiente. Observen bien. P1 y P2, al ser un chorro libre, son presiones atmosféricas que en escala relativa valen 0. Velocidad 1 y velocidad 2 son las velocidades del chorro a la entrada y a la salida, son desconocidas. Y Z1 y Z2 se pueden simplificar de la siguiente manera. Si suponemos que nuestro nivel de referencia coincide con el punto 1, tenemos entonces que Z1 vale 0 y Z2 sería esta distancia vertical entre los puntos 2 y 1. En los ejercicios prácticos de mecánica de fluidos pueden suponer, chicos, tranquilamente que el deflector es muy pequeño, es una estructura pequeña que simplemente sirve para cambiar la dirección del flujo del chorro. Como es una estructura pequeña, se puede suponer que esta distancia vertical entre la entrada y la salida del deflector es despreciable. Recuerden, todas estas suposiciones se pueden realizar a menos que el ejercicio indique lo contrario. Si Z2 es aproximadamente 0 porque el deflector es pequeño,
Miren que llegamos a la conclusión que las cabezas cinéticas son iguales y que por lo tanto B1 es igual a B2. Entonces miren bien, nuestro primer teorema o nuestra primera hipótesis respecto a los deflectores es que si la z del deflector es despreciable, si es un deflector muy pequeño, entonces la velocidad a la entrada y a la salida son iguales. Repito y soy cansón con esto, si el ejercicio aclara lo contrario, no pueden realizar esta suposición. Es decir, si supuestamente en el ejercicio les dicen, por ejemplo, que esta Z2 vale 2 metros, entonces ya simplemente realizan Bernoulli entre los puntos 1 y 2 y aquí reemplazarían Z2 por 2 metros y ya en ese caso las velocidades no serían iguales. Pero si el ejercicio no hace nada como esto, tranquilamente pueden aplicar esta hipótesis. Lo mismo el día de mañana cuando sean ingenieros y estén aplicando ecuaciones sobre un deflector o una obra como estas. Pueden realizar esta suposición si su deflector es muy pequeño, por ejemplo si es un pedazo de codo de tubería, un deflector de 10, 20 centímetros o inclusive de 30 o 40 centímetros. Esas son distancias o estructuras muy pequeñitas y se pueden realizar este tipo de simplificaciones en los cálculos. Si continuamos analizando nuestra situación, miren bien que el hecho de que el deflector sea pequeño y que las velocidades sean iguales implica lo siguiente. Todo el agua que entra por el punto 1 debe salir por el punto 2. Es decir, vamos a suponer que no hay pérdidas de flujo. Es decir, que el chorro al chocar con el deflector no se esparce lateralmente, no hay pérdidas de flujo y que por lo tanto yo puedo asegurar que Q1 y Q2 son iguales. Al aplicar 1 a esta nueva suposición, tendríamos que B1 por A1 es igual a B2 por A2. Y como las velocidades son iguales, entonces llegamos a una nueva conclusión. El área del chorro a la entrada es igual al área del chorro a la salida. Finalmente, miren bien que si yo utilizo este volumen de control que encierra el agua dentro del deflector y dibujo las fuerzas que actúan en ese volumen de control, tendríamos la fuerza del deflector sobre el chorro. La voy a llamar FDC. Fuerza del deflector al chorro. El peso propio del agua dentro del volumen de control. Y si el flujo va de 1 hacia 2, pues en la dirección contraria al flujo aparece la fricción. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que el deflector sea pequeño sobre el peso y sobre la fricción? Ahí aparece nuestra hipótesis número 3. Si el deflector es muy pequeñito, podemos concluir tranquilamente que el agua que queda atrapada dentro del deflector en determinado instante de tiempo es muy poca y por lo tanto el peso de esa agua es también despreciable. Y también, si el deflector es pequeño, quiere decir que la distancia entre la entrada y la salida del deflector es corta y por lo tanto esta fricción se desarrolla en una distancia muy pequeña y será también despreciable. Esas tres hipótesis son aplicables a los ejercicios que ustedes realicen sobre deflectores,
también son aplicables a su vida o a sus obras reales que el día de mañana diseñen como ingenieros civiles, pero siempre recuerden que todo esto lo pueden suponer, a menos que el ejercicio les indique lo contrario, o a menos que el deflector, el día de mañana en la obra civil en la que ustedes participen, sea de gran tamaño. En todos los demás casos, aplíquenlas tranquilamente. Ya conociendo estas teorías sobre deflectores, volvamos a nuestro punto número 9. Recuerden que la incógnita es cuál es la potencia hidráulica de esta turbina. Para empezar el ejercicio, uno se ve tentado a aplicar la ecuación de trabajo-energía mecánica en este volumen de control. El volumen de control que encierra el agua dentro del tanque, el agua que pasa por la turbina y que sale por este punto a la superficie libre. Es decir, la ecuación de trabajo-energía entre la sección 1 en la entrada y la sección 2 en la salida. Ecuación de trabajo-energía. Recuerden que en este caso no aplicamos Bernoulli porque tenemos una turbomáquina en el medio. En este caso la ecuación nos queda de la siguiente manera. La presión en el punto 1 es 0. Esta superficie libre está sometida a la atmósfera. La velocidad en el punto 1 es 0. Recuerden que el ejercicio nos aclara que esto es un gran embalse, un tanque de gran tamaño, por lo tanto este nivel lo podemos suponer constante. Por lo tanto en el punto 1 solo tenemos Z1, que respecto a este nivel de referencia serían 30 metros. Menos la cabeza de la turbina, recuerden que las turbinas roban energía, es igual a, en el punto 2, la presión será 0, es un chorro libre, la velocidad en 2 es desconocida, Z2 vale 0. Miren bien entonces que de esta ecuación, que voy a llamar mi ecuación A, nos quedan dos incógnitas que evitan que podamos despejar alguna de esta única ecuación. ¿Qué podemos hacer entonces? Complementar la solución de nuestro ejercicio utilizando la teoría de deflectores o aplicando esa teoría sobre el agua que está dentro de este deflector o que pasa por ese deflector. Pues yo voy a definir en este primer paso el volumen de control. ¿Por qué el profe define un volumen de control? Porque miren bien que aquí nos están entregando una fuerza y recuerden que siempre que nos hablan de fuerzas debemos aplicar la ecuación de momentum. En el primer paso de la ecuación de momentum les piden definir su volumen de control, entradas y salidas en zonas donde el flujo sea recto y paralelo, ejes X y Z, X horizontal, Z vertical, segundo paso, calcular las variables en las entradas y salidas. Entonces yo voy a llamar a este punto, mi punto número 3, la entrada al deflector, y a este punto, mi punto número 4, la salida del deflector. La presión en 3 es igual a la presión en 4. Son chorros libres sometidos a presión atmosférica en escala relativa, ¿sí? El ejercicio no me indica nada respecto a la altura de este deflector. Podemos suponer que es un deflector pequeño y por lo tanto las velocidades a la entrada y a la salida son iguales.
Velocidad en 3 igual a velocidad en 4. La voy a llamar velocidad. Es mi velocidad incógnita. No sé cuánto vale aún. Vamos a calcular. Si dibujamos las fuerzas que actúan sobre ese deflector, voy a dibujar por acá aparte nuestro volumen de control y analicemos las fuerzas que actúan sobre el mismo. Peso, la fuerza de fricción en dirección contraria al flujo, y si el chorro ejerce una fuerza horizontal de 891.8 newton que apunta hacia la derecha sobre el deflector, por acción-reacción el deflector generará la misma fuerza sobre nuestro chorro pero en sentido contrario. Recuerden que como podemos suponer que es un deflector pequeño, tanto la fricción como el peso son despreciables. La única fuerza que actúa en la dirección del eje X es la componente horizontal, 891,8 newton. Si yo aplico la ecuación de momentum en X, tengo que la sumatoria de fuerzas en X sería igual a... Vámonos para la entrada, en el punto 3. La densidad del fluido en el punto 3. Densidad del agua. Por la velocidad en X en el punto 3. En ese punto 3, la velocidad en 3 vale v. Y como el flujo va de izquierda a derecha, apunta hacia la derecha. Por lo tanto, el signo de la velocidad es positivo. Coincide con el del eje X. La velocidad en X vale v. Ahora, por la magnitud de la velocidad. La magnitud de la velocidad en 3 también es v. Por lo tanto, este término nos queda al cuadrado. Por el área del chorro justo en la entrada, el área de esta sección transversal. Miren bien que el ejercicio nos aclara que el diámetro de la tubería es de 6 pulgadas, por lo tanto el área del chorro al salir de la tubería también es 6 pulgadas. Y analicen lo siguiente. Si yo hago Bernoulli, lo voy a hacer por acá rápidamente porque es un cálculo, un análisis sencillo. Entre los puntos 2 y 3, recuerden, punto 2 en la salida del tubo, punto 3 en la entrada del volumen de control de mi deflector. El chorro entre esos puntos es horizontal, por lo tanto las z son iguales, se cancelan. Las presiones son presiones atmosféricas, iguales a 0, se cancelan. Lo único que sobrevive son las velocidades. Conclusión. La velocidad del chorro al salir por la tubería es igual a la velocidad del chorro al entrar a nuestro volumen de control. Y si las velocidades son iguales y por conservación de masa sabemos que los caudales son iguales, la cantidad de agua que sale por 2 debe ser la misma que entra 3, entonces sabemos también que las áreas deben ser iguales. Estas tres conclusiones salen a partir de mi análisis de continuidad o de conservación de masa. Si área 2 igual a área 3, sabemos entonces que el área en 3 sería igual a pi por el diámetro del chorro, que es el mismo diámetro de la tubería, es decir, 6 pulgadas. Lo voy a multiplicar por 0,0254. Recuerden que este 0,0254
me permite pasar pulgadas a metros. Entonces las unidades nos quedan en metros. A al cuadrado. Este análisis de Bernoulli lo puedo quitar de acá. Ya utilizamos la información del mismo que nos interesaba. Sobre 4. Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y finalmente en la ecuación de momentum nos piden multiplicar por coseno de θ. Miren bien que en esa entrada el vector velocidad apunta hacia adentro y el vector área apunta del volumen de control hacia afuera. Mi vector área apuntaría hacia la izquierda y por lo tanto el ángulo entre el vector velocidad y el vector área es 180. Coseno de 180 es menos 1. Cuando estén resolviendo el ejercicio en casa, no olviden multiplicar por este menos 1 derivado del coseno de θ. Obviamente me falta el término de la ecuación de momentum en la salida de mi volumen de control en el punto 4. Sin embargo, miren bien que en ese término, en el punto 4, como nos piden reemplazar la velocidad en x en esa salida, tranquilamente ustedes pueden llegar a la siguiente conclusión. La velocidad en el punto 4 apunta completamente en la dirección z, por lo tanto su componente en la dirección x es 0. Si esa componente es 0, todo el término se hace 0. Por lo tanto, la ecuación de momentum nos queda de esta manera completa. En cuanto a la sumatoria de fuerzas en x, simplemente reemplazamos por la única fuerza en x que tenemos. 891,8 newton. Miren bien que esa fuerza apunta hacia la izquierda en dirección contraria al eje x. Por lo tanto, aquí voy a reemplazar por 891,8 negativo. En esta ecuación todo es conocido a excepción de la velocidad. Por lo tanto, utilicen sus calculadoras para el cálculo de esta velocidad y la revisamos durante la sesión sincrónica. Ahora bien, si conocemos la velocidad, que es igual a la velocidad en 4 en la salida e igual a la velocidad en 3 a la entrada del volumen de control, hace un par de pasos en el video demostramos que la velocidad 2 era igual a la velocidad 3. Por lo tanto, esta velocidad 2 que teníamos en la ecuación de trabajo energía, la pueden reemplazar tranquilamente por la velocidad del chorro que calculamos con la ecuación de momento. Si reemplazamos aquí la velocidad del chorro calculada, la única incógnita que nos quedaría sería la cabeza de la turbina. Por lo tanto, de la ecuación A pueden despejar tranquilamente la cabeza de la turbina. Y como el ejercicio les pide la potencia, recuerden que esa potencia se puede calcular como el triple producto entre el gamma del fluido turbinado, en este caso el agua, por el caudal turbinado, por la cabeza de la turbina. Reemplazando tendría el gamma del agua, 9810 newton sobre metro cúbico aproximadamente, por el caudal turbinado que no lo conocemos pero lo podemos calcular. Si esta es la velocidad del chorro al salir por el punto 2, sabemos que el caudal turbinado que pasó por la turbina o por la tubería se puede calcular con la velocidad
por el área de la tubería, que es función de un diámetro de 6 pulgadas. Recuerden que multiplico por 0,0254 para convertir pulgadas a metros. Y aquí tenemos velocidad por área, que es mi caudal. Y finalmente multiplico por la cabeza de la turbina, que les queda a ustedes de tarea calcularla numéricamente, a partir del procedimiento discutido previamente. De esta manera, pueden despejar directamente la potencia que esa turbina le roba al flujo, o la potencia hidráulica de la turbina. Tengan en cuenta que las unidades van a ser en las unidades del gamma, newton sobre metro cúbico, las unidades del caudal, metros cúbicos sobre segundo, y las unidades de la cabeza de la turbina, metros. Newton por metro joules sobre segundo. Y recuerden que joules sobre segundo es watts. La potencia obtenida les van a dar en unidades de watts. De esta manera daríamos por terminado el ejercicio número 9. De esta forma damos por terminados los ejercicios que vamos a abordar respecto al taller de la ecuación de momento, y así finalizamos esta sesión virtual. Hasta luego, chicos.